En pocas palabras, tú eres mi pastor, un ejemplo, tú eres mi pastor, yo soy una sierva, por lo que yo no puedo responder a nada, yo no puedo acceder a nada. En cuanto yo quiera acceder, entonces tú me dices, yo no tengo autoridad, tú eres el líder. Vivimos algo así, mis hermanos y yo, porque uno de mis hermanos era líder. Sí. Y cuando él quería hacer su trabajo de líder, entonces el líder más grande le dijo que él no tenía autoridad aquí, él no podía hacer todo eso. Wow. Y eso como golpeó tan fuerte, porque cuando enfrentamos dificultades como hijos de Dios, como siervos, sabemos que Cristo nos dejó una persona para que nos guiara a Él, no para que golpeara a los hijos de Dios. Yo entiendo, diría si Dios no está golpeando a su pueblo, entonces un líder no tiene la autoridad de golpearlo, porque cuando un líder no se acerca a sus ovejas para explicarle un problema o cualquier Sí, cosa como se debe ser, yo entiendo en ese entonces que lo está golpeando de una manera fuerte, porque sí. si esa oveja entiende que a oídos de otro puede entender cosas que no son, entonces se va a sentir decepción. Bendiciones familia, bendiciones, que la paz del eterno Dios sea con cada uno de ustedes. Aleluya, como de costumbre le pedimos a usted que no se despegue de ahí, porque tenemos un tema muy interesante en el día de hoy. Radio Cielos Abiertos. Vamos a tratar un tema muy poderoso y para esto hemos invitado a una joven muy de Dios, que tiene una trayectoria y un ministerio poderoso en el Señor Jesucristo. Por eso le damos la bienvenida a nuestra hermana Francesca Mercedes. Aleluya, Dios te bendiga mucho, hermano Richard. Es un placer estar aquí con cada uno de ustedes y en este lugar, en esta gran familia RCA. Y gracias al Señor de estar aquí. De verdad es un placer para mí. Amén. Tenemos un tema muy interesante, amado, que yo sé que nuestra hermana Francesca nos va a desglosar parte por parte. Es un tema que ha estado azotando al pueblo de Dios. Es un tema, digamos, un poquito abierto, algo que casi no se anda mencionando, no se anda tomando en cuenta, pero que hoy vamos a tomar parte para que usted tenga conocimiento a profundidad de lo que es la iglesia de Cristo. Francesca, ¿qué es la iglesia de Cristo en pleno siglo XXI hoy en día? Bueno, la iglesia de Cristo en pleno siglo XXI, yo diría que es una iglesia como que está necesitando más de Dios. Porque es que el carácter que refleja la iglesia hoy en día no es el carácter que representaba la iglesia en la antigüedad. En el tiempo que Cristo caminó con los discípulos, la Biblia dice que ellos ponían las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Pero hoy en día vemos que en este tiempo que la iglesia ha carecido como de identidad y de dominio propio, de todo el Así poder y la es. autoridad que Cristo les dejó, es como que han olvidado todo eso y van en busca de otras cosas. Esa es la iglesia de hoy en día. Entonces, ¿cómo se reflejaba la iglesia de los tiempos primitivos? En los tiempos que Cristo andaba hacia milagros, prodigios. ¿Cómo era la iglesia de ese tiempo? Era una iglesia viva y de poder, una iglesia encendida, llena de fuego y de la unción de Dios. Dice, el mismo Cristo en persona estaba con ellos. Pero después que Cristo fue arrebatado, la Biblia dice que él dejó un consolador y este consolador le dio poder aún a los discípulos para sanar a los enfermos, arrebatar a los perdidos y todo eso. Yo entiendo que la iglesia de primitiva era una iglesia que caminaba en santidad a Dios, se guardaba para Dios, se reflejaba a Dios Sí. y todo lo que hacía era en armonía dentro de sí para manifestar lo que se llama el amor de Cristo. Y hoy en día no es lo mismo. Hoy en día la iglesia busca como su propia conveniencia. La iglesia está jalando por un lado y otros por otro lado. Usted entiende la división de que hay entre diversos concilios Sí. y todo eso. A mi entender, yo diría como que existe un solo Dios. Y ese solo Dios debería la humanidad unirse para adorar un solo Dios en armonía, en un corazón íntegro y limpio. Tú sabes que una de las cosas que ha estado golpeando la iglesia de hoy en día es la religiosidad. Exacto. Algo que está acabando con los evangélicos entre nosotros.
yo conversaba con él y le decía que es poco el trabajo de Satanás en las iglesias de hoy en día, Exacto. porque entre nosotros los propios evangélicos somos los que nos estamos destruyendo unos con los otros. Entonces, hay un tema muy delicado y esa es la división dentro de la iglesia. Yo creo que tú me hables, ¿cuáles son los factores que golpean la iglesia para que dentro de una congregación haya división? Romanos 16, verso 7 dice, más os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a vuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras lisonjan y engañan los corazones de los ingenuos. Wow. Por lo que los factores que están golpeando la iglesia de hoy en día es la falta de amor, la falta de carácter de los hijos de Dios dentro de la iglesia y el golpe que los líderes le están dando a las ovejas dentro de la iglesia. Háblame de ese golpe. Tú mencionaste los golpes que reciben un miembro por los líderes. ¿Cuáles son esos golpes? Bueno, yo diría que sería un golpe de autoridad. Sí. En pocas palabras, tú eres mi pastor, un ejemplo, tú eres mi pastor, yo soy una sierva, por lo que yo no puedo responder a nada, yo no puedo acceder a nada. En cuanto yo quiera acceder, entonces tú me dices, yo no tengo autoridad, tú eres el líder. Vivimos algo así, mis hermanos y yo, porque uno de mis hermanos era líder. Sí. Y cuando él quería hacer su trabajo de líder, entonces el líder más grande le dijo que él no tenía autoridad aquí. Él no podía hacer todo eso. Wow. Y eso como golpeó tan fuerte, porque cuando enfrentamos dificultades como hijos de Dios, como siervos, sabemos que Cristo nos dejó una persona para que nos guiara a Él, no para que golpeara a los hijos de Dios. Wow. Yo entiendo, diría así, Dios no está golpeando a su pueblo, entonces un líder no tiene la autoridad de golpearlo, porque cuando un líder no se acerca a sus ovejas para explicarle un problema o cualquier cosa como se debe ser, yo entiendo en ese entonces que lo está golpeando de una manera fuerte, porque si esa oveja entiende que a oídos de otro puede entender cosas que no son, entonces se va a sentir decepcionado. Hace 2 años atrás yo viví una decepción tan fuerte a sí mismo. Dentro de lo que yo creía que era la iglesia, no es lo mismo. Las expectativas que tenía mi Biblia no era la misma que yo estaba viendo. Entré en una etapa de depresión, la cual fue Dios que me sacó. Wow. Yo fui golpeada totalmente. Recuerdo que me pusieron en disciplina 3 veces. Yo no hice nada. Y cuando yo vi todo eso, eso me golpeó tan fuerte. Yo comencé a llorar. Comencé a querer alejarme de Dios, pero como que había algo dentro de mí que era tan fuerte y que me decía, no desistas, no sueltes, no abandones. Síguelo creyendo lo que tú crees. Y entendí en ese tiempo que yo tenía que ser evangélica, no porque las personas o había un líder que demandaba que tenía que ser evangélica, sino porque yo entendía que yo amaba a Jesús. Wow. Y tenía que seguir el camino, aunque yo enfrentara lo que sea. Por eso que Cristo dice, vendrán ataques, nos van a golpear, nos van a perseguir. Y eso es lo que está viviendo la iglesia de hoy, pero la iglesia se está comiendo entre sí. La iglesia no busca entender quién es el principado que lo golpea, sino que el enemigo se ha camuflajeado y está pasando por líderes y personas de autoridades dentro de la iglesia, la cual tienen un llamado, tienen una identidad, yo diría que se refleja esa identidad, pero en pocas palabras no lo están dando a conocer exactamente cómo se debe ser, porque no se está cumpliendo dentro de la iglesia los mandatos que Cristo dejó. Tú sabes que tocando y haciendo referencia a lo que tú dices sobre el liderazgo, yo creo que el mayor líder que existió en el globo terráqueo, en el mundo, se llamó Jesús. Exacto. ¿Por qué? Porque aún Jesús con sus manifestaciones enseñaba, llamaba y restauraba. Exactamente. Y restaura. Todavía. O sea que el líder es llamado o es puesto para liderar, no para comandar. Exactamente. Entonces, dentro del pueblo de Dios se está viviendo esto, Francesca, que la gente no quiere ser líderes, quieren que tú le obedezcas. Exacto. Y el líder no manda, el líder hace.
enseña para que sus ovejas puedan aprender, entonces enseñar a otros y a ser Exacto. direccionados por un líder. Es la realidad lo que tú estabas diciendo acerca de que un líder no comanda, Ujú. sino Cristo nos llamó a guiar a otros guiar. hacia Él. Así Entonces, es. el problema es que el liderazgo de hoy en día no está direccionando las personas hacia Dios o no está direccionando las ovejas hacia Cristo, sino los estamos golpeando, Wow. los estamos martirizando, Ujú. utilizándolo, haciéndolos sentir mal. Por eso hay muchas personas dentro de las iglesias que salen y van a la calle y dicen, yo no vuelvo a ser cristiano Sí. porque un líder golpeó mi espíritu. Y eso es Ujú. cosas que yo he vivido y he visto, pero no desistí porque yo le creo a Cristo, yo Sí. le creo a Dios y mi vida es Dios y yo no voy a dejar el evangelio por las expectativas de otro o como Sí. otro piense del evangelio. Digo, mi Biblia me refleja a mí lo que tengo yo que vivir. Así es. La división dentro de la iglesia es un tema conflictivo. Mucho. Yo quiero que tú me digas, Yoli, ¿cómo puede surgir, cómo puede crearse una división dentro del pueblo de Dios, utilizando varios, como te dije ahorita, varios factores que golpeen la iglesia? ¿Cómo entra el espíritu de división al pueblo de Dios? Bueno, yo diría que cuando entra un espíritu de división es porque el pueblo ha desviado su mirada de Cristo. Sí. Cuando se desvía o hacen cosas que no le agrada a Dios, entonces quien está gobernando ahí ya no es Dios, Sí. sino el enemigo toma lugar. Entonces las personas entienden que es Dios y cuando no es Dios. Por eso te decía ahorita, hay espíritus camuflajeados dentro de la iglesia y que la iglesia Sí. por falta de discernimiento, de conexión con Dios, no lo está viendo, no está discerniendo lo que está pasando. Sí. El que puede discernir algo así es alguien lleno de Dios, Ujú. lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo abrirá sus ojos para ver todo lo que está pasando. Y es algo muy fuerte lo que se está viviendo hoy, que somos golpeados como hijos de Dios por personas que nunca imagináramos que fuésemos golpeados. Mira, la iglesia es un centro de recapacitación y alimentación espiritual. Y cuando llega alguien con la necesidad de Dios y se encuentra con un problema, con un conflicto de división, lo que hace es que se va. Claro. Pero cuando llega a un lugar donde se restaura, donde está Dios, también es restaurado. Yoli, ¿cómo podemos, como iglesia, Francesca, cómo podemos detener la división en el pueblo de Dios? Yo diría regresando al principio. Regresando donde no hacíamos las cosas mal, donde buscábamos el rostro de Dios. Sí. Porque yo entiendo que la división es del diablo. Ujú. Y donde hay división, aquí no está Cristo, no está Así el es. Espíritu Santo. Así es. Y entonces, si una iglesia tiene división, tiene que revisarse interiormente. Dentro de sí tiene que revisarse porque ahí no está gobernando el Espíritu Santo. Por lo que, si llegan a entender que es de Dios o Dios le da el acceso para que entiendan Sí. que hay algo que está mal, entonces tienen que regresar atrás, donde buscaban el rostro de Dios para que Dios pueda sacar ese espíritu de división fuera de la iglesia. Tengo una pregunta que es muy importante y va a chocar con muchos líderes Claro. y pastores. ¿Crees tú que los líderes y pastores son los causantes de una división en el pueblo de Dios? Por supuesto que sí. Tanto como ovejas, pero más los líderes. Wow. Porque es la vivencia de cómo las palabras, lo que reflejan, porque ahora mismo no se está viviendo, como te decía, la Biblia, se está viviendo apariencias. Wow. Uno está viendo rostro, pero no conoce en realidad Sí. lo que es. En el altar somos alguien, pero después somos otras cosas. Por lo que la vivencia que golpea a un pueblo es esto. A mí me golpeó mucho de conocer personas que aparentaban tener a Dios. Cuando yo vine a conocer Sí. en realidad quién era esa persona, ya yo no quería seguir en el evangelio. Entiendo. Pero como te decía yo, la verdad, mi fe, en pocas palabras, ha sido golpeada Sí. en cuanto a eso. Porque en el estado de depresión que yo entré fue por algo similar. Wow. Porque fue que mi fe fue golpeada Sí. de una expectativa, fui decepcionado. Entonces yo decía, yo estaba decepcionado de Cristo.
cómo dentro de, conociendo un Dios de poder, de victoria, y estaban pasando cosas así dentro de las iglesias. Ya yo no tenía deseo de ir a la iglesia, yo no tenía deseo ni de hablar ni de escuchar la palabra de Dios. Duré 2 meses que no quería saber de un cristiano. Yo le decía, Señor, para que tú me puedas volver como yo estaba, tú vas a tener que cambiar algo en mí, hacer algo, porque ya yo no quería que nadie me hablaba del evangelio. Yo estaba que no quería ni escuchar música cristiana, como que me enojaba, algo dentro de mí me enojaba, porque que lo que yo estaba viendo no era en sí. Y eso golpeó tanto mi espíritu, por lo que yo entiendo que hay que volver al principio. Te hago esa pregunta. Lo que están mirando esta entrevista, queremos que usted sepa que estamos tratando un tema para debatir y abrir el conocimiento, ampliar su conocimiento, no para crear conflictos, ni que usted entre a experimentar una división dentro del pueblo de Dios. No, estamos hablando para que su mente se amplíe en algunos conocimientos. Yoli, te hablaba de que si eran los líderes y pastores, porque tú sabes que Satanás va a utilizar los grandes. Exacto. Va la gente de arrastre. Por ejemplo, un pastor que lo quieran quitar de una obra y quieran poner a otro y el pastor no se quiera ir. Ya los miembros tienen 20 años con ese pastor. Y ellos van a decir, bueno, yo me voy con mi pastor porque yo tengo 20 años con ese pastor. Entonces, es un tipo de división entre pastores, aún claro que sí. Entre concilios. Amado, son tantas cosas que se viven en el pueblo de Dios que ustedes conocen. Problemas en los concilios, problemas en las asociaciones de jóvenes, de pastores y de líderes. Divisiones que Satanás, por lo primero que Satanás entra, Francesca, es por la división. Exacto. Porque él entiende que un pueblo que no está unido es un pueblo que no va a haber. Es un pueblo que está vencido, no va a haber la manifestación de Dios. Entonces, a pesar de todo esto, Yoli, a pesar de todo esto, ¿cuál es el manejo del pueblo que ha llevado la división a la iglesia? Bueno, la falta de amor dentro del pueblo. El pecado que no se quiere aceptar. O quien diría el pecado que no se quiere, cuando las personas tienen un pecado, entonces no quieren reconocerlo. El error de un líder o de los demás dentro de la iglesia, eso lleva a una división. Y es algo fuerte cuando una iglesia está viviendo por división. Sí. Como tú decías, que si un pastor tiene 20 años en un lugar y lo quieran cambiar, se supone, hay líderes que hay personas o las ovejas que van a querer que se quede, otros van a querer que se vaya. Los que quieren que se vaya se van a quedar para que el otro pastor llegue ahí y haga su trabajo, pero los que no quieren se irán con el otro pastor. Pero hay muchas cosas más por la cual la iglesia se divide, como las ofrendas, el diezmo. Terrible. Es algo que está golpeando y es algo que se está viendo a simple vista. Y es algo como que no se puede ocultar. Ya ahora mismo nada se puede ocultar. No se puede ocultar. Por más que la persona quiere, no se va a poder ocultar. Por eso que tú decías, un pueblo dividido va a ser vencido. Va a ser vencido. Porque Jesús dijo, ¿cómo que un pueblo pelea entre sí? Y eso es lo que está pasando dentro de la iglesia. La iglesia está peleando entre sí mismo. La iglesia está siendo golpeada por los mismos que están alrededor de nosotros. Y no es que, como quien dice, el diablo llegó en persona. No, el diablo está usando la misma verdad para hacer que nosotros nos matemos entre nosotros mismos. Porque el diablo conoce lo que está en la Biblia. Sabe muy bien, entonces te usa la misma verdad para engañarte. Y el pueblo de Dios no está discerniendo eso. Amado, ese problemita aquí dentro de la iglesia está golpeando la generación de hoy en día. Yoli, Francesca, tenemos una generación hoy en día que vea como muy dispersa, está muy dividida a las cosas de Dios y están olvidando como esos puntos, esos temas, porque hay gente, amado, que están en la iglesia, pero su mentalidad está fuera. Entonces como que voy a la iglesia por estar, pero no sabe lo que se está moviendo dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo o quién está capacitado? Mejor dicho, ¿quién puede, cómo te digo?
quiero que tú me entiendas, ¿quién puede romper con la división dentro de la iglesia? ¿O cómo se puede romper con la división dentro de la iglesia? Pues yo diría alguien lleno de Dios. Si el Espíritu Santo quiere romperlo, si Él quiere traer salvación a ese lugar, Él lo va a romper. Sí. Abrirá los ojos de alguien, porque aunque todos estén yendo tras algo, hay uno que se va a quedar, va a decir, yo necesito de Dios. Sí. Por eso es que dentro de sí uno está viendo todos yendo, pero hay uno que busca a Dios. Entonces el Espíritu Santo se revela por medio de el que quiere ver su rostro, el que quiere conocerlo. Y esa persona, si está llena de Dios, conocerá y puede romper, porque se levantará ella, ¿cómo se diría? Nuevas tácticas, Sí. nuevos compromisos con Dios, para que el Espíritu Santo tome las riendas de todo eso. Así es. Señores, la división es un demonio. Muy fuerte, un demonio muy fuerte. La división es un demonio que entra con las pequeñas zorras. Sí, Amado, a veces por una crítica, sí, a veces por una mala información filtrada, claro que sí. a veces por un mal comportamiento que entra la división. La gente cree que dividirse es como, ok, mitad y mitad y me fui. No, esto no es división. Poco a poco Satanás va infiltrando lo que es el espíritu de división. Y hay hermanos, ojo con esto, hay hermanos que están en la iglesia es para dividir. Claro, es que la Biblia lo dice, porque no todo el que dice santo, santo le dará el reino de los cielos, porque así mismo el diablo tiene personas dentro de la iglesia que están para hacer el trabajo de Satanás dentro de la iglesia. El asunto es, si la iglesia conociera el Dios de poder que conoció Pablo, que conoció Pedro, que conoció Felipe, que conocieron Esteban, entonces entendería que eso no puede estar dentro de la iglesia. Porque el espíritu maligno no puede resistir el poder de Dios. De inmediatamente que hay un espíritu de división, es como el olfato de un cristiano. Se activa de inmediatamente y hay que sacarlo fuera. Hay que sacarlo. Y entonces una de las cosas que ha carecido dentro del pueblo de Dios, y por eso se ha infiltrado no solamente el espíritu de división, muchos demonios. Más. Es la falta de discernimiento. Le abre puerta. Abre puerta. Es la falta del discernimiento de espíritu. Cuando una iglesia carece del discernimiento de espíritu, el usted saber quién es que trae contienda. Amado, porque el chisme trae contienda. Eso es lo que más destruye la iglesia. Trae división. Entonces, automáticamente un pastor discierne que esa sierva trae un espíritu de división, hay que alejarlo. ¿Qué tú entiendes? Hay que dejarlo fluir porque no se tiene a mano la evidencia o lo detiene por el discernimiento de espíritu. Yo diría por discernimiento de espíritu hay que detenerlo. Porque dejarlo fluir no se puede. Aunque quizás ese líder no le vaya a decir nada, pero sí lo está deteniendo con la mentalidad espiritual. Porque va a orar para que Dios restaure, le aleje ese demonio de él, lo reprenda en el nombre de Jesús. Porque si yo sé que alguien está haciendo mal dentro de la iglesia, yo sé que no tengo la autoridad de yo decirle, mira, eso está mal, o si me acerco se va a sentir mal. Yo lo que voy directamente de rodillas, le digo, Señor, tú lo alineas o algo con él, porque tú sabes que hay más que se van a perder. Porque yo he visto testimonios de personas así que dicen, yo no vuelvo a la iglesia porque un líder a mí me golpeó con palabras tan fuertes. O alguien de la iglesia, un diácono. Es algo, yo he visto jóvenes que dicen, yo no vuelvo a la iglesia. Yo tengo amigos así que dicen, yo no voy a volver a la iglesia, pero yo no puedo rechazarlo porque digan que no van a volver a la iglesia. O yo no puedo alejarme de él porque dicen, no van a volver a la iglesia. Porque lo que estamos tratando es de llevar a un Cristo que restaura los corazones que han entendido que ya Dios no lo va a hacer, como que Dios no lo puede restaurar, o que el dolor ha sido tan fuerte que no le dan lugar a Dios. Pero poco a poquito, hablando del evangelio, aún creyendo que, ¿tú entiendes? Pero se influye el Espíritu Santo en todos esos ámbitos. Amado, dentro de la iglesia, para ya comenzar un desarrollo pleno, para ir declinando, dentro de la iglesia ha carecido, Francesca, ese discernimiento, y la iglesia se está haciendo sordo y se está haciendo ciego a esas manifestaciones. Y la iglesia ya no está
creando adoradores, sino monstruos dentro del mismo. Hermano, suena feo, pero es la realidad. Pero es la realidad. Esa es la realidad de hoy en día. La iglesia ya, usted llega a la iglesia y nadie te da la mano para restaurarte. No. Mas, sin embargo, la gente lo que va a hablar de cómo tú llegaste, de que si Dios te ha cambiado o si no te ha cambiado. Y tenemos que volver, no al tiempo atrás, no, tenemos que volver nuestro corazón al corazón de Dios. Porque lo que hacía Dios, mire, si por esto fuera, lo que hallaron a la mujer adúltera en el mismo acto de adulterio, mira, si la ley, yo siempre he dicho esto, que si la ley ya había sido dada, la ley de Moisés, había sido, Cristo estaba claro de que la ley estaba ahí. Claro que sí. Estaba puesta por Moisés. ¿Y quién le dio la ley a Moisés? El mismo Dios. El mismo Dios. Entonces, el peor error de ellos fue llevarla delante de Jesús y no de Moisés. Exactamente. Entonces, cuando se topan con Jesús, Jesús le hace entender a ellos, le dice, mira, el que esté libre aquí de pecado, lanza la primera piedra. Estamos claros que dentro del mismo pueblo de Dios van a haber fuertes ataques. Claro que sí. Pero la iglesia hoy mismo está viviendo los tiempos de los madianitas, que se matan solos. Solito. Solo. Que ahí como que el diablo no tiene nada que ver. El diablo se sienta a ver que se están matando solitos. Se están matando solos. Yo escuchaba siempre a mi papá decir una anécdota de, ojo con esto, no es real ni es bíblico, para que usted no vaya a hacer de esto otra cosa. Decía que en un momento determinado Satanás se encontró sosteniendo la iglesia. Y cuando alguien se le acerca y le pregunta que por qué él sostiene a la iglesia, él le responde, la estoy sosteniendo para que no digan que fui yo que la derribé, porque yo no tengo nada que ver con esto. Ay, Dios mío, eso está fuerte. Es una anécdota, pero da mucho que entender. Entonces, la iglesia de hoy en día somos nosotros los que estamos acabando. Claro. Dentro. Hay unos tiempos muy bonitos, Mercedes, del pueblo de Dios. Mucha multimedia, ya tú recibes el mensaje de Dios más cerca, más fácil, pero no hemos desviado. Mucho. No hemos desviado. Hay cosas que yo veo, digo, wow. Esta mañana leía en el Salmo y yo leía en el verso 2, no recuerdo muy bien el capítulo, donde decía que en la noche meditemos, pero que callemos. Que nuestros ojos vean, pero que nosotros no hablemos. Entonces, hay cosas que están pasando dentro del pueblo de Dios, que una cosa lleva a la otra, porque automáticamente entra división a la iglesia. ¿Qué pasa con los miembros que se van? Ya la mentalidad de Cristo ya no está ahí. Ya no está ahí. Porque el enemigo usa eso, es para sacarlo del enfoque que es Jesús. Y ya los lleva a la perdición, a toda la malicia. Y ya eso tiene lugar el enemigo y no un demonio. Entrarán miles en esa persona. Miles. Y ya, por eso es que te digo que hay personas como que cuando el enfoque de Cristo sale, entonces ya lo que viene a gobernar son miles de demonios, por lo que no quieren saber de Jesús. Ellos gobiernan aún la voluntad de esa persona, que lo va a hacer no querer saber nada de Cristo. Nada, absolutamente nada de Cristo. Literal, y se está viviendo esos tiempos. Amado, que usted tiene que abrir los ojos, pastores, líderes. Mira, yo siempre he dicho que Dios pone en ti un espíritu de líder, pero yo creo que hay muchas formas de cómo formar un líder. Sí. Porque el líder en realidad restaura. Ese es el verdadero trabajo de un líder. Ese es el verdadero trabajo del líder. Restaurar, levantar, darte una palabra. El líder no demuestra su debilidad jamás, ni la falta de carácter, aunque lo tenga, porque es un ser humano. Claro que sí. Es un ser humano. Entonces, como líderes, hay un llamado a los líderes, como líderes que somos, necesitamos volver a Dios. Porque estamos planteando un liderazgo humano que tiene que ser así y tienes que obedecerme y tienes que honrarme y tienes que hacer lo que yo diga. Eso no es liderazgo. Por obligación. Como dice mi pastora, ella siempre dice a la iglesia que yo no estoy liderando. Yo le pido al Señor que me discierne para yo conducirlos a ustedes. Por lo que todos los líderes, la oración que deben hacer es que el Espíritu Santo los direccione a guiar a ese pueblo a conocer a Dios. Algo que si un líder no está siendo direccionado por Dios para guiar a un pueblo, es algo muy fuerte porque va a golpear a ese pueblo, lo va a martirizar, lo va a maltratar, porque
sin Cristo, sin la dirección de Dios, porque nadie puede direccionarlo. Nadie puede guiarlo hacia Cristo. Por lo que un líder tiene que, como tú decías, aunque tenga debilidades, como Moisés. Sí, Moisés claro. no reflejaba sus debilidades Pero estaban ahí. al pueblo de Israel, pero iba delante de Dios. Y Dios le decía, yo sé que son un pueblo de duro servo, yo sé que son malos, pero es que tú tienes que ir, tú eres que va a representar mi boca ahí delante de ellos. Por eso cuando los profetas hablaban, el pueblo de Israel lo quería matar a ellos. En pocas palabras, la corrección que Dios quería darle, no lo querían aceptar. Sí. Y yo creo que hoy en día la iglesia está siendo más rebelde que el pueblo de Israel en la antigüedad. Porque es que están viendo la verdad y no lo están aceptando. Están conociendo. Y algo que iba a decir que se me había escapado es que un líder va a recibir una consecuencia por cada miembro que hay en una iglesia. Así es. Y eso es que los pastores, los líderes, no tienen que pasar por alto. Que hay un precio porque que Dios te lo entregó, es para que tú la direcciones a Él. Por lo que si tú las maltratas, entonces vas a tener que darle una factura, una rendida de cuenta a Dios. Si no, ya tú sabes lo que te espera. Porque la gente creen como que el día de Cristo como que es un relajo. O ¿cómo que se le diría eso? Aleluya, se me fue. Pero que creen que es un relajo lo del el día de la resurrección, de cuando el Señor te va a decir, fulano, porque tú lo maltrataste, yo te di la autoridad de que tú lo direccionaras, para que tú lo condujeras. Por eso tú decías ahorita acerca de que un líder tiene que llevar al pueblo hacia Dios. Yo entiendo que cuando un líder tiene que ser, uno, llenarse de mansedumbre, amor sobre todo, paciencia sobre todo, carácter. Todo. Mucho carácter. Porque también tú vas a enfrentarte con ovejas que tú vas a tener que decir, si no tengo a Dios sostenido, entonces, ¿dónde me voy a parar? Pero hay otros tú vas a tener que ir con la paciencia, hay otros con el amor y con mansedumbre, porque tú vas a tener que ponerte tú en el lugar de Él, sentir el dolor de Él, de esa persona, porque tú no sabes, Dios es el único que puede reflejarte a ti por lo que puede estar pasando el otro. Si Dios no te lo da a entender, entonces tú no lo vas a ver. Por lo que dentro de la iglesia es un hospital, por lo que llegan personas necesitando de todo tipo de atención. Es un centro de emergencia que cuando aún el que anda en la calle sabe que dentro de la iglesia puede ser restaurado. Cuando no soporta más, sale corriendo a la iglesia. Por lo que llega una persona, si nosotros no podemos maltratarlo, tenemos que recibirlo. Por eso es que Pablo dice, améis unos a otros como Cristo amó la iglesia. Y como Cristo es la cabeza de la iglesia, así tiene que ser. Como el esposo es la cabeza del hogar, así Cristo es la cabeza de la iglesia. Francesca, yo creo que tú estás tocando un punto muy importante que va a confrontar a muchos líderes. Y yo creo que, mira, una de las cosas que ¿cómo te dice? La división de la iglesia viene por muchas formas. Ira, contienda, crítica, pero hay una división que entra de forma pasiva y es el enfriamiento. También. El enfriamiento entra de forma pasiva, que si el líder no tiene la capacidad de buscar a ese miembro y dice, no lo voy a buscar, en buen dominicano no lo voy a lamber, la salvación es individual. No. Hay consecuencias. Hay consecuencias en ese líder, porque hay un alma que necesita restauración. Claro, y no le está prestando atención. Y no le está prestando atención. Entonces, ¿qué hace Satanás? De esa misma forma, con la que se fue, o el que se fue, va a comentar a los demás, yo estuve en mi casa, nadie se apareció, nadie fue, y el que está pasando la misma situación que esa persona, se va. Claro. Entonces, es una forma de división que tenemos que abrir los ojos para que el pueblo, uno por uno, dice que Cristo dejó las 99 y fue por una, pero él nunca descuidó las 99. No. Él la mantuvo en conservación. Por donde salió la primera, él cerró ese hueco, esa grieta, esa herida, él la cerró y dijo, ahora voy por la número 1, la que se fue. Entonces, yo creo que la iglesia de hoy en día tenemos que volver a ese redil, volver al verdadero amor, volver a Cristo Jesús, quien nos da la capacidad de poder liderar
Francesca, hay un tema que tú tocaste que es el carácter. El líder debe de tener carácter para poder sobrellevar la situación. Oye, estoy claro, tú vas a lidiar con personas con caracteres diferentes, Mucho. costumbres diferentes, quizás vienen de religiones diferentes. Claro, para eso tú vas a tener que tener a Dios para tú poder hablar a esa persona y que el Claro. Espíritu Santo. Por eso es que nosotros no podemos cambiar a nadie. No, Si Dios a través de nosotros no cambia a otro, porque lo que va a cambiar es cómo nos manejamos como líderes. así es. Cómo nos direccionamos como líder, cómo caminamos como Así líder, es. cómo hacemos todo como líder. Sí. Porque eso es lo que va a inspirar Ujú. a que esa persona quiera ser una mejor persona, a que esa persona quiera conocer a Dios a través de nosotros. Porque el objetivo de un cristiano es reflejar el amor de Sí. Cristo. Yo entiendo que hay mucha división dentro de la iglesia, es por falta de convivencia en armonía. Wow. Porque que Salmo 23, Salmo 133 dice, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, es. que es como el buen óleo sobre Ujú. la cabeza. Wow. Por lo que, y es algo muy fuerte cuando la iglesia no está viviendo en armonía. Wow. La armonía es necesaria. Yo diría que la armonía es el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Así es. Si no está el Espíritu Santo, que es la evidencia de Cristo, la evidencia del que va a convencer a todo pecador que esté en ese lugar, que el que salve a Cristo, la armonía de que el amor verdadero sí existe y que lo podemos ver manifestado, Ujú. si no hay eso, créame que hay división. ¿Sabes que tú hablabas de la armonía y mientras tú hablabas me llegaba algo de parte de Dios? Y es cuando, Francesca, cuando tú entras Ya a di un, Yole, ya. a Yoli, cuando tú entras a un tiempo de unidad, de consagración con unos hermanos, día 1, día 3, quizás hasta el día 10, todo está bien, pero Satanás buscará la Muchas forma de poder entrar la división, porque él sabe que dividiendo un pueblo pierde fuerza. Exacto. Porque dice mi papá, donde hay muchas manos, hay mejor peso. Hay mejor peso. Entonces, si no hay esa fuerza, esa gallardía, esa unidad dentro del pueblo, mira, fíjese, iglesia, si tu membresía está siendo atacada por el espíritu de división, es porque las cosas se están haciendo bien. Claro, Porque si quiere entrar el espíritu de división, es para Es por- dispersar, claro. para trastornar el mensaje, para trastornar el pueblo. Así que yo le invito a las iglesias, a los líderes, a los pastores, a los querubines, los papas, los reverendos, los apóstoles que están mirando esta entrevista. Volvamos a la unidad. ¿Y sabe algo que está acabando? Y va a sonar fuerte. Que los popis no se quieren juntar con los guaguaguá. Ay, ay, ay. Mira, Y Ay, Dios que mío. yo sí soy popi y que como tú no eres, tú eres guaguaguá, no me voy a juntar contigo. Y es como los pentecostales con los mormones, o con los retés. con los Es retés, una cosa fuerte. con los rabacucos. Y es una cosa que se está viviendo hoy en día. Tú eres RT y yo soy pentecostal. Entonces tu RT no te quieres juntar con un pentecostal porque el pentecostal dice que se viste normal. Y es una cosa, Ay, Dios mío. Yoli, es una cosa que proviene de los líderes, de los pastores. Claro que sí. Es la Porque influencia que ellos dan. La influencia, porque los pastores dicen, no los quiero ver reunidos con los egipcios. Ellos son los egipcios. Nosotros somos los hebreos. Escucha eso, Richard. Eso sonará muy fuerte. Cuando yo estaba era una iglesia muy pequeña, hace Sí. mínimo como 12 años, hasta yo tenía 13 años en Sí. ese entonces. Estaba en una iglesia muy humilde. Y yo recuerdo que había una iglesia cerca. Sí. Y yo escuché a uno de los miembros decir, yo preguntaba, ¿por qué no cuando cruzan todos esos jóvenes, eran más de 40 Sí. jóvenes, ninguno saludaba a lo de la iglesia humilde, Sí. en pocas palabras, porque tenían que cruzar de la iglesia de nosotros para ir a la iglesia de Sí. ellos, porque quedaba más para allá. Entonces decían, no, porque nuestro pastor nos hizo, ¿cómo se diría? Cotizado. Wow. Y que nosotros no podemos saludar personas como ustedes. Y yo, pero le estamos sirviendo a un mismo Dios. Eso golpeó tan fuerte. Nosotros que entendíamos, nos pusimos a orar. Ujú. Nos pusimos a orar para que Dios cambiara a ese pastor. Pero qué mala influencia que llevó a la mayoría de los jóvenes a descarriarse. Ahora no hay ni mínimo Wow. ni 15 jóvenes consagrados ahí, porque se fueron todos. Sabes que tocando ese tema, y no me glorío ni No, ya para jamás. ya culminar, ni digo que me siento bien por esto. Claro No. que no, porque es alma que se está perdiendo
Y eso no tiene que entenderlo como cristiano. Eso se ve muy feo. Exacto. Y eso está golpeando. Es un dolor que el que quiere salvar un alma para Cristo, el que entiende el valor de un alma, lo sufre en carne propia. Sufre. Y me pasó algo semejante en los años, digamos, años 2016, 2017. Pasa algo que yo tenía unas amistades, pero éramos muy unidos. A pesar del evangelio que llevaba mi congregación, era muy diferente al tipo de evangelio que ellos llevaban, porque eran muy de falda larga, eran muy conservadores y todo eso. Y ellos nos decían que nosotros éramos unos mundanos por la forma en que nosotros nos vestíamos en ese entonces. Y yo me miraba y decía, Señor, porque yo estoy vistiendo de una forma normal. Y yo decía, ustedes son unos mundanos. ¿Qué pasa? Pasó el tiempo y nos dimos cuenta que los mundanos somos los que estamos permaneciendo y los conservadores están en el mundo delinquiando. Aún el pastor. Y no me glorío por eso. Pero que donde te quiere entender que por dónde se mete la división. Y que la ropa no te va a salvar. No te va a salvar. El evangelio es reflejar a Cristo. Wow. Cristo no vino de que por evangélico, por pentecostal. Él vino a salvar al que lo quiera conocer, al que quiera aceptarlo y renunciar a sus pecados. Aquí no vinimos a señalar a nadie. Así es. Si Cristo a mí no me señaló, yo no tengo la autoridad de señalar. No hay autoridad de señalarme. Entonces, yo quiero que usted entienda, amado, que hay diferentes formas de que la división esté dentro del pueblo de Dios. Coma con usted, se acueste con usted. Hay hermanos que no le escribe a otro porque no están en el mismo estatus social. Y o nivel espiritual. Y están dentro de la misma iglesia. Claro que sí. Porque tú es algo que se ve. Es algo. Entonces, esto no es por apellido. No. Esto no es por ropa. Ni por manto tampoco. No, esto no es por manto, esto no es por dinero. Es porque no. Esto no es porque yo tengo los moños buenos y tú los moños largos, los moños cortos. No. Esto es por amor al evangelio, amor a Dios. Entonces se está viviendo un tiempo, amado, de que yo soy popi, como te dije, soy guaguaguá, de que yo soy de esos cristianos de una iglesia sublime. No. Rompa con eso. Y otra cosa es que si tu iglesia es pequeña, la mía es grande. No, mi amor, yo no me puedo ligar contigo. No. Porque yo estoy representando una iglesia de alta gama y tú no. Entonces, eso es algo. Yo viví un evangelio pentecostal loco, donde lo de allí, lo de aquí, cuando nos juntaban había una revolución espiritual. Se sentía una armonía. Pero ahora hay unos supuestos juntes. ¿Va a golpear esto? Hay unos supuestos juntes que es para gloriarse entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Entonces, se tiene que romper con eso, amado. La división tenemos que sacarla. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tenemos que sacarla del pueblo. Y yo creo fielmente, amado, que esta generación necesita más unidad que nunca. Claro que sí. Y yo creo que esa debería ser la meta de cada pastor, de cada iglesia de este año. Porque que cada año las cosas vienen peores. Entonces todas las profecías que Dios dejó se van a cumplir. Por eso la meta que tiene que tener todo evangélico, y más esto que es un inicio de año, debería ser la unidad entre el pueblo de Dios. Unirse para conocer el verdadero rostro y que el corazón de Dios les sea revelado. En este 2024, yo creo que debería ser la meta de un cristiano. Debería. Y quiero resaltar ya para culminar con esto, Dios ha venido a restaurar la iglesia. Dios es el centro de la iglesia. Y cuando Dios es quien domina la iglesia que tú estás liderando, se va a revelar todo lo que no es de Dios. Es así. Así que, amado, le invito a que usted se suscriba a esta página. Si usted no se ha suscrito, Radio Cielos Abiertos RCA. Es un placer, Francesca Mercedes, tenerte aquí en esta plataforma, Francesca Mercedes. Pueden buscarla en sus redes sociales. Y la pueden encontrar como Yoli Mercedes. El nombre que tú amas. Usted puede buscarla ahí. Ha sido un grato placer de haber compartido este momento glorioso del Señor. Una tremenda adoradora y expositora del Señor. Así que, si usted necesita escuchar una palabra de parte de Dios, de parte de esa joven, aquí está. Usted no escribe, necesito su número. Así que, ya ustedes saben, amado, estuvo con ustedes como de costumbre su amigo y hermano Richard Joss en tu plataforma Radio Cielos Abiertos RCA. Bendiciones.